Buenas noches con todas, señoritas, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Por favor, esténse atentas a la lista. Antes, ahora que voy a proceder a llamar por su nombre. Bien, atentas a su nombre. Karen. Karen. Elizabeth Gutiérrez. Presente, profesor. Marilyn Guamán. Marilyn. Malú Manutupa. Presente, profe. Buenas noches, Malú, provecho. Dana Ingrid. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sofía Simeón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rosemary. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Ya están todas, ¿no? Bueno, la asistencia. Perfecto. Nuestra última clase que avanzamos. ¿Qué avanzamos en nuestra última clase? O sea, no has prestado atención a la clase. Por gusto he hablado. Hemos... Claro, pero presta atención, profesor, pero no mucho tampoco. No, mucho tampoco. Ya, al menos recuerdan los supositorios o no, ¿cómo se ha hecho? Hemos hecho dos supositorios, ¿de qué era? De glicerina. Ya, ¿y el otro? Se mezclaba con vaselina líquida, algo así. La vaselina era el lubricante de nuestros envases. Mejor dicho, de nuestros moldes, perdón. Era de óxido de zinc. ¿Para qué era? Para las... Habíamos dicho que ese ejercicio sí era útil. Para hemorroides, ¿ya? Bien, repasen. Aunque mañana ya colgaré esa diapo. Ya estoy cansado. Bien, señoritas. Y antes de eso que habíamos avanzado... ¿Qué hemos formulado? ¿Qué hemos elaborado? ¿Qué hemos preparado? Gomitas masticables, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, antes de eso, por favor, señoritas, he colgado en el aula virtual la tarea. Ya he colgado la tarea en el aula virtual, por favor, revísenla. ¿Qué tarea, profesor? Tarea para que resuelvan, pues. Si no, como ahora se van a olvidar. Para que vayan repasando. Son 5 preguntas sencillas de responder, incluso una ya la habían hecho, avanzado. Lo único que les pido, por favor, es que el archivo lo manden en PDF. Si la van a mandar en computadora, es fácil convertirlo a PDF. Y si ahora van a hacer en su cuaderno... ¿Sí? Profesor, una pregunta. Ya, las grabaciones de clases ya han subido, ¿ya? Ya, ahí he podido subir 2 a YouTube. De acá a un rato lo subiré al aula virtual, el link. De ahí, poco a poco, al día puedo subir dos videos, porque son muy pesados, pesa 2 gigas cada video. Ya, de 2 en 2 avanzaré, pues. Profesor, disculpe, ¿necesitas enviarlo en PDF? Sí, por favor. Profesor, yo no sé. Yo estoy pensando convertirlo, profesor, en PDF. Yo estuve pensando resolver mi cuaderno, mandarle fotito y subirlo. Muy bien, justamente con respecto a la fotito, hay una aplicación, todos tienen celular, ya es obvio.
en la Play Store descarguen el aplicativo Officilend. Ya les he mandado una foto al grupo de WhatsApp cómo es la aplicación. Revisen el grupo de WhatsApp, ahí está. Profesor, pero para mí creo que yo lo mando en PDF, porque si no, con esa aplicación de fotitos no me convence. Ya, si lo puedes hacer en computadora, normal, pues no te hagas problema. La ventaja de ese aplicativo es que a la vez que toma la foto, lo pone automáticamente en PDF. Toma la foto y lo pone en PDF, lo guarda en PDF y es enviar nada más. Y yo sí también avanzo en mi trabajo. Profe, sí. O sea, yo describo mi cuaderno y lo saco con esa aplicación y lo convierte en PDF al toque. Sí, solito lo convierte en PDF sin que pongas nada, metes nada más. Entonces ya, profesor, así lo voy a hacer. Ya, está la aplicación en el grupo de WhatsApp. Con esa aplicación tengo que sacar foto. Ajá, entras a la aplicación, se va a activar la cámara y tomas foto a tu cuaderno. Puedes agregar, o sea, pones agregar, te vas a ir tomando foto. Pones guardar y se guarda en PDF, ya está. Y ¿cómo se llama? Y lo compartes nomás al grupo, o hemos dicho al aula. Y ya está. Ya, profe, ya, más práctico. Sí, por eso, para que no tengan problemas, eso está bien esa opción. Ya, señoritas, por favor, tienen hasta la siguiente semana. El sábado de la siguiente semana, hasta esa fecha está disponible el envío del trabajo. ¿De acuerdo? Ya, profe. Bien, señoritas. Profe, ¿y hasta qué hora tenemos para subir la tarea de lo que nos ha dejado ahora, profe? Sábado hasta la medianoche. Sábado, profe. De verdad, pues, y las que me entreguen al día domingo menos un punto, pero domingo y mediodía. O sea, hasta mañana nada más, profe. ¿Y en qué momento voy a ser profesor? De la siguiente semana. Siguiente semana, no entienden estas señoritas. Ya, de la siguiente, ya, profe. Ya. Yo iba a decirle al profesor que el sábado no, pues, profesor. Ya, entonces tienen una semana, por favor. Al siguiente sábado, dice Sofía. Ya, entonces léanla con calma, lean las preguntas y resuelvan, por favor. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta más con respecto al trabajo? Perfecto, entonces vamos a continuar con nuestro... Ay, carajo, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Así está grabando, listo. Entonces, vamos a seguir con nuestras formulaciones. ¿Ya? Ahora vamos a terminar de hablar con las formulaciones que sean sólidas. Es decir, de naturaleza sólida. ¿Quién se está conectando? Marilyn. Ya. Entonces, habíamos hablado de las gomitas y la importancia de agregarle algunas vitaminas o algún principio activo para darle un efecto terapéutico. Ahora, si bien esta exposición no va a durar más que 10 minutos, es importante mencionarla. Así que por favor, atentas a su pantalla mientras voy compartiendo la diapositiva. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Te llamo lista? Sí. Soy Marilyn. Ya, Marilyn. Te voy a considerar no te olvides, no te preocupes, vamos a considerar. Gracias. Ya, entonces, por favor, Marilyn, hay tarea en el aula virtual, revísenlo y tienen hasta el viernes de la próxima semana para entregarlo. Por favor, en PDF. Ya les había comentado a tus compañeras que si van a hacer en cuaderno, hay un aplicativo con el cual toman la foto y automáticamente lo convierte en PDF. ¿De acuerdo? Y compartir. Gracias, profesor. Ya. Entonces, ¿se ve mi pantalla? Sí, profesor. ¿Qué leen? Pastel de sangrecita. Qué gracioso. Sabía que se iban a reír. Pero detrás de esto hay algo que es de trasfondo, algo que es mucha importancia. Ya les había comentado acerca de hacer atractivo los medicamentos. Primero, por ejemplo, convertirlos en jarabe. Segundo, convertirlos en tabletas masticables. Mira, después hemos evolucionado a lo que son las gomitas. Y por último, esto del pastel de sangrecita. Incluso en otros lugares lo hacen galletitas de sangrecita. Pero ¿por qué será importante? ¿Para qué creen que sea útil este producto? Por el hierro. Para la anemia, profesor. Muy bien, para la anemia. Entonces, he visto muchas veces que personas
que tal vez sin tener muchos estudios, sin ser farmacéuticos o estar cerca de este tema, hacen estas formulaciones y ganan un montón de dinero, pues. Porque el tema de la anemia vende. Y solamente con hacer pastecitos, galletitas, pueden ganar un buen capital, un buen dinero. Pero nosotros, los que tenemos el conocimiento acerca de la enfermedad, acerca de las minerales que podemos utilizar, etcétera, deberíamos ser los llamados a sacar provecho de esto. ¿Ya? Uno por ese lado y por el otro lado, que también ustedes saben que el Perú tiene un gran índice de anemia en sus niños. A ver, un poquito de cultura. ¿Por qué será importante tratar la anemia en los niños? Para que tengan un mejor desarrollo, ¿no? Sí, muy bien. Se dice que los niños tienen que tratar su anemia sí o sí antes de los 2 años. ¿Ya? Antes de los 2 años tienen que tratar su anemia. Porque si no, si de 2 años para arriba continúa ese mal, su cerebrito no se va a desarrollar por completo. Entonces es muy importante tratar la anemia. Y una alternativa que podrían hacerlo en vuestra casa es justamente con un pastel, una torta, una galletita de sangrecita. ¿Para qué? Para que al niño sea atractivo el consumo de este mineral. ¿Alguna vez habrán probado por curiosidad el sulfato ferroso? Sí. Yo sí tomo. ¿Qué tal sabe? No, profe, nunca he probado eso. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué hace sentido con ese al probarlo? Profesor, no me acuerdo. Era cuando yo tenía 5 años. Ay, no, pues. Sí, graciosa, qué graciosa. Ya, les comento que yo cuando estaba trabajando en una farmacia, vino deteriorado una gotita de sulfato ferroso. Y se me ocurrió probar, pues decía, a ver, los niños se quejan que es feo, a ver, voy a probar. Y probé el sulfato ferroso y les diré que es horrible el sulfato ferroso. Hay otro medicamento que se llama hierro polimaltosado, ya que ahora ha salido alternativa al sulfato ferroso. Porque el sulfato ferroso la verdad es desagradable, y me quedó toda la tarde un sabor horrible en la boca. Ahora entiendo por qué a los niños no les gustaba. Y también ahora entiendo por qué este boom de convertir estos medicamentos en otras formas, ¿no? Como el hierro polimaltosa, que es prácticamente chocolate. También he visto que hay chocolates de hierro, también hay galletas, etcétera, etcétera. Ya se imaginarán. ¿Todo con qué fin? De vender su producto, hacerlo más comerciable y también de tratar pues, la anemia. Pacientes de esa edad. Entonces, una de esas alternativas, por ejemplo, sería el pastel de sangrecita. Y no necesariamente puede ser un pastel, ya les he dicho, puede ser una galleta. Y si ustedes desean cambiar el efecto, también en vez de sangrecita pueden agregar otra cosa. Bueno, eso ya va a ser a criterio e imaginación vuestra. De aquello que quisiesen incursionar y mejorar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace? Es como hacer un pastel. Estos 10 minutos van a ser repostería. Así que atentas, por favor. Primero, obviamente yo no me he inventado esta fórmula. La he tenido que sacar de algún lado. La fuente que yo tomé fue del recetario del Programa Mundial de Alimentos para las Naciones Unidas, que es la agencia humanitaria más grande del mundo que trabaja en primera línea en la lucha por encontrar soluciones al problema del hambre y desnutrición crónica infantil. ¿Ya? Qué rico se ve ese pastelito, me hace antojar. Entonces, como ya les había mencionado, ¿no? La anemia es un problema grave que puede generar en el niño falta de atención, falta de memoria, pérdida de concentración y a la larga traer problemas graves en el conocimiento del niño. Entonces, para tratar esto podríamos usar ese pastelito. ¿Y cuáles son los ingredientes? 250 gramos de sangrecita. Ojo, puede ser de pollo o de res. Yo he visto que en la práctica se utiliza más de res. Ya en los camales es donde venden full la sangrecita. La verdad, la sangre la guardan en baldes. Y es normal su venta, así que no tengan miedo si es que alguna vez desean adquirir ese producto, ese ingrediente. Y el resto es lo mismo que entre una torta. Medio kilo de harina de trigo. Puede ser harina de trigo, harina sin preparar, dependiendo de la cual tengan ustedes a la mano. 250 gramos de margarina vegetal, 500 gramos de azúcar, 5 huevos. ¿Qué es esto? Margarina
vegetal, ¿qué es eso? ¿Aceite? ¿Qué es eso? Nunca. Profesor? Por favor, ilustren a su compañera. ¿Qué es la margarina? Sebo. Sí. Ya. ¿Sabor a qué? Mantequilla. Muy bien. La margarina es de lo que te venden como mantequilla en la tienda. ¿Ya? Les había dicho que... Ah, ya, yo lo conozco como mantequilla, pero yo margarina. Es que no podemos engañar pues, a la gente. Si puedes conseguir mantequilla, genial. Pues está eso, no sé dónde vendrán y debe estar caro. Pero lo que se utiliza es si vas a comprar tu... ¿Cómo se llama? Danesa. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Suavecidad, la manti, ahí es margarina. Entonces, medio kilo de azúcar rubia, 5 huevos, un tarro de leche evaporada, una cucharita de vainilla y una cucharita de polvo de hornear. Una vez que tienen sus ingredientes, pasamos a la preparación. Primero nos dice batir la margarina hasta que esté cremosa y añadir el azúcar sin dejar de batir. Ya, yo les voy a enseñar acá un poquito con mi práctica. Yo también hago pastelitos en mi casa. Primero tenemos que batir bien la margarina con el azúcar, que se incorporen bien. ¿Ya? Aparte, van a batir la clara del huevo. Aparte, en otro bol van a batir la clara del huevo hasta que se haga punto nieve, espumita. Una vez que esté espumita, van a agregarle a su mantequilla con a la margarina que estaba con azúcar. Seguir batiendo, batiendo, batiendo y agregar la vainilla, unas cuantas gotitas para que dé sabor y esencia. Cuando todo esté integrado, cuando ya tenga esa masita, van a colocar la harina y el polvo de hornear y la pizca de sal. Ojo, primero tienen que cernirlo. ¿Para qué? Para que no se hagan grumos. Van a ir, mientras un compañero se va moviendo la masa, el otro va a agregar poco a poco. ¿Ya? Y se van a empezar a batir, 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 batir. Si está muy espeso, podría acompañarse con un poquito de agua para soltarles. O si no, con un poquito de leche. Ahora, aparte, ¿cómo se prepara la sangrecita? Obviamente, no estamos hablando de un ingrediente que puede tener contaminantes. Se tiene que hacer sancochar. ¿Ya? Se tiene que hacer sancochar la sangrecita. ¿Cómo se hace esto? Lo pueden poner en agua hirviendo. O sea, ¿cómo podría poner? Algo así como baño María. Se hacen hervir agua y encima lo ponen la sangrecita. Y es como cocinarlo así más o menos. Eso es lo que podrían hacer. O si no, a fuego directo. ¿Ya? Dependiendo de cómo les salga mejor. Una vez que esté sancochada, que se haya cocinado, la van a licuar junto con la leche. Por último, ese último preparado van a agregarlo a la masa que ya tenían lista y van a moverla con bastante fuerza hasta que esté todo homogéneo. Después van a agregar su bol, van a ponerle su mantequilla, van a ponerle su harina para que no se nos pegue la torta y por último llevarlo al horno y dejarlo una hora a 180 grados centígrados, o si no tienen horno si tienen horno de leña que esté bien caliente el horno, y dejarlo por aproximadamente una hora para después sacarlo y servir. Así de sencillo, así de fácil es preparar esta torta. Y el valor agregado que le hemos dado, la sangrecita, para que podamos combatir la anemia. ¿Qué les pareció? Interesante, profe, interesante. Ya, por favor. Profesor. Sí. ¿Y usted eso ha preparado ya? Ya, pero no con sangrecita. He hecho mi torta de chocolate, mi torta de vainilla. Pero no todavía. Ya probaré, algún día tendré tiempo. Pero, ahora sí, pero sí, en la universidad sí hicimos. Ahora que me acuerdo, en la universidad sí hicimos. Solo que mi compañera... Yo solamente compré los ingredientes y mi compañera fue la que hizo. Y salió bien rico, No se siente la sangre para nada. Y es dulcecito. Bien rico. ¿De qué sangre? ¿De qué, profe? De res, sangre de res. Por eso les decía. Ay, decía de pollo, profe. Puede ser de pollo o de res. Es que es más fácil conseguir de res. En los camales juntan la sangre por... Pero, profe, ¿dónde voy a ir a esto a conseguir esa sangre? No hay camal en Quibamba. ¿Dónde, Sofía?
No hay camales por No allá. hay esos tamales, no hay. Donde benefician a los pollos, pues, sino de repente. Porque ahí he visto que los voltean y ahí está chorrando la sangre. Y de repente de ahí, si no. Eso, los sancocho, profe. Sí, los Yo sancochas. lo licuo. Los licúas. Ajá, se va a hacer como un queso o una masa, se va a hacer. Los licúas con la leche, pues agregas a la masa. Profe, qué feo. Qué feo. Rico es. Para la anemia. Ya, señorita. Entonces, ya tienen la idea. ¿Eso era también para adultos, para niños? Claro, para cualquier edad. Todos estamos propensos a padecer la anemia. La anemia es disminución de hierro en sangre. Y uno cuando una persona no come suficiente hierro, tiende a tener anemia. Solo que en los niños es más peligroso porque ellos están en pleno aprendizaje, en pleno estado de crecimiento y aprendizaje. Un niño que no aprenda bien a temprana edad, de adulto vamos a ver que no va a rendir mucho, pues, y no va a ser de mucho beneficio para la sociedad, ni para su propia familia. Y en adultos lo que nos va a causar es cansancio, ese sueño, debilidad, agotamiento. En el adulto generalmente eso va a pasar con adultos con anemia. Pero en niños lo más grave es la falta de atención y de concentración. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces ahora vamos a hablar. ¿Puedes darle a adultos también para que se pueda concentrar? Pues claro, que se concentren. Si están en pleno aprendizaje también. Ahora vamos a regresar de nuevo a nuestros medicamentos. Ya hemos hablado largo y extenso acerca de los medicamentos de forma sólidos, ¿no? Tabletas, hemos visto polvos, cápsulas, también las gomitas lo he incluido ahí y este que quede sangrecita. Ahora vamos a pasar a las formaciones líquidas. ¿Ya? Líquidas, perfecto. Entonces, ¿qué formulaciones líquidas ustedes conocen? Hay de todo tipo, ¿no es cierto? Las hay para cada órgano, para cada patología y para todos sus gustos. A ver, mencióname qué ejemplos conocen de formulaciones líquidas. ¿Jarabes? Muy bien, jarabes, y esos son de vía oral. Suspensión. Ampollas también hay en líquido. Ya. Ampollas bebibles, profesor. Claro, hay posibles. A ver, algo que sea líquido, para que sea de tratamiento tópico. Gotas oftálmicas. Gotas oftálmicas también. Y también van a estar las lociones. Muy bien. Ya tenemos una idea entonces de qué nos referimos con formas farmacéuticas líquidas. ¿Ya? Entonces vamos a repasar un poquito de lo que es formulación. La preparación y formulación de los medicamentos se consideró durante muchos años como un arte y un estudio como una disciplina. Estaba constituido por una gran cantidad de conocimientos empíricos y descriptivos que se han transformado en la actualidad en un conjunto de nociones de alto rigor científico y acelerado desarrollo. Por eso decían que hágase según arte, es el término que aún mantenían por tradición por los prescriptores magistrales, que es sustituida por hágase según ciencia, por la seguridad, eficacia y coste. Entonces, ¿qué es primero una formulación magistral? Es el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección para completar expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye según las normas técnicas científicas del arte farmacéutico dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario. Bueno, ya habíamos conversado acerca de eso, ¿no es cierto? Que es el personal farmacéutico es el que se encarga de hacer esto y tiene que tener el conocimiento adecuado para poder elaborar el producto. ¿Y el oficinal qué es? Aquel medicamento elaborado y garantizado también por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensada en una oficina o servicio farmacéutico, destinada a su entrega directa a los pacientes. Se pueden dispensar con o sin receta médica, dependiendo del principio activo que contengan. Por ello, deberán presentarse y dispensarse bajo denominación genérica y en ningún caso bajo marca comercial. Eso es un poquito de introducción. Entonces ya conocían eso.
y sus diferencias. Formas farmacéuticas líquidas. Y la solución es un preparado. Ya. La solución es un preparado líquido que contiene una o más sustancias químicas solubles disueltas en agua o en el solvente empleado. Las soluciones se usan por el efecto del soluto por vía interna o externa. Hay que tener en cuenta, por favor, cuando hablamos de solución y el principio activo o la sustancia química que se va a incorporar tiene que estar totalmente disuelta en el agua o recipiente usado. Es decir, nosotros al observar a trasluz nuestra solución debe ser transparente y no debe ni siquiera mostrarse partículas, polvitos, pelitos, nada. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta cuando vamos a hablar de formulaciones líquidas. ¿Se entendió que es una solución, no es cierto? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, soluciones para administración por vía oral. Es decir, que se van a tomar. Soluciones con vehículo acuoso. Ustedes ya los conocen. Los jarabes. Tenemos mucílagos, jaleas, magmas, geles, suspensiones, infusiones. ¿Cuál será el más común de todos estos? Magma. ¿Cómo va a ser más común la magma? La magma es un formulado que usan más los odontólogos. Por eso ni los voy a mencionar. Entonces, mucílagos. Sí, ustedes comen mucílagos. ¿Cuál es el más común que todos probamos o hemos probado? Ah, ya, profesor. Jarabe. No. ¿Qué dijo, profesor? ¿Cuál de estos tres es el que más probamos, más se consume? Las infusiones. Ajá, muy bien. ¿Quién no toma su matecito de anís? O su matecito de hierbabuena. Bueno, eso es como curiosidad, ¿no? Infusión, recordemos que va a ser el dejar reposado una plantita, algún componente, para que el líquido tenga el principio activo y tenga un efecto terapéutico. Porque recordemos, ¿para qué nuestro mate de anís tendrá efecto terapéutico o no? Ya, nuestra manzanilla también. La muña, ¿han probado mate de muña? Infusión de muña, perdón, mate está mal dicho. Infusión de muña para cólicos abdominales. Infusión de eucalipto. Sí. Ya, entonces estamos viendo que las infusiones, por más simples que sean, también pueden cumplir un efecto terapéutico. ¿Ya? Y bueno, ya no está más que decir, ¿no? Jarabes, mucílagos, geleas, geles, suspensiones, ya es común. Los geles he visto que se utilizan para tratar gastritis. Y he visto que algunos antiácidos vienen en geles, ¿ya? Como curiosidad. Ahora, esto nos dice con vehículo acuoso, es decir, que van a estar incluidos en agua, como solvente va a ser el agua. Tenemos otros cuyo vehículo no acuoso: espíritus, elixires, tinturas, extractos fluidos. Estos tres, su vehículo es el alcohol. Es demás, también los tres son alcohol. La diferencia es que estos dos se pueden consumir y estos dos van a ser para aplicación o para preparar otras formulaciones. Es curioso. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los elixires o espíritus? Elixires, sí. ¿Qué será? ¿De qué elixir de qué han probado o cómo has visto? Agua de los 7 espíritus también. No, elixires que sí creo está compuesto con el alcohol. Está mezclado con alcohol. Ajá. Es alcohol, es un jarabe de alcohol. Es como un jarabe con alcohol. Bien curioso, es bien curioso su sensación. Y generalmente tiene algunos principios activos.
Ya, pero es alcohol con azúcar, tanto los espíritus. Ahora, las tinturas y los extractos. Conocen los macerados, ¿no es cierto? Cuando hacen macerar plantitas en alcohol. Cuando ponen en una damajuana, en una botella, sus hierbitas y le ponen alcohol. ¿Alguna vez habrán visto eso? ¿Ustedes han hecho? ¿O sus abuelitos? ¿Sus familiares? ¿Han hecho o no han hecho? Me dirán que no conocen lo que es una maceración. ¿Nunca han macerado nada? Macerados, profesor. ¿Nunca han hecho su macerado? O sea, dejar reposando las hierbitas en alcohol. ¿Así? Yo me acuerdo que mi abuelita tenía así su botella grande de vidrio de vino y él le metía de todo, no sé cuántas hierbas le metía ahí. Y cuando uno se digamos cuando yo tenía un golpe o algo, agarraba un poco de ese líquido y con eso me frotaba. Me acuerdo clarito. Eso se llama extractos fluidos. ¿Para qué sirve eso? Justamente que el alcohol extrae el principio activo de esas plantas y se pueden utilizar por sí mismos así, o si no, ese extracto fluido podemos incorporarlo a otra forma farmacéutica. ¿Ya? Por eso es importante conocer un poquito de esto. De acuerdo. ¿Alguna pregunta con respecto a alguno de de estas soluciones? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, profesor. Sí. Una pregunta. Ajá. No es el tema de eso. Una pregunta. ¿Ayer dejó tarea, profesor? Ah, sí. Pero para la siguiente semana después. Pero como mi compañera dijo que había dejado la tarea, aquí ya pasó la hora. ¿No? No dije eso. El profesor, sí, yo estoy revisando mi aula virtual y a las 6 de la tarde pasó la hora de entrega. Me habré equivocado configurando de repente. A ver, lo voy a revisar ya. Terminada la clase lo voy a revisar. Es para la siguiente semana. Nuestras clases es elaboración de formas farmacéuticas, ¿verdad? Ajá, elaboración de formas farmacéuticas. Pues. Y la tarea que dejó usted fue el cuestionario de buenas prácticas de laboratorio. Ajá. Ya, esa tarea. ¿Está bloqueada? Ya, sí, es sábado 24. ¿Está bien o está mal? Está mal, porque ya se había pasado las 6. Lo siento. Seguro otra tarea tenías que hacer y no has hecho. Mari, ¿cómo puedes hacer eso? Me están difamando. Qué mal. Mentira. Ya. Ponle cero, profesor. Ya, muy bien. Entonces ya, aclarado que las tareas para la siguiente semana, continuemos. Entonces, yo les preguntaba, ¿alguna pregunta con respecto a alguna de estas formulaciones? Ya, muy bien. Entonces, continuemos. Soluciones con vehículo acuoso, pero estos son por administración externa. Y soluciones con vehículo no acuoso. Muy bien. Duchas, enemas, gargarismos, lavados, soluciones oftálmicas, soluciones nasales, lociones y colodiones. Ya, todos estos van a ser por administración externa, que no van a ser incorporados dentro de nuestro organismo. Aunque los edemas van a estar generalmente, se van a aplicar tanto así como los gargarismos, no se consideran como administración interna, puesto que no ingresan completamente a nuestro organismo. ¿Ya? Solamente, por ejemplo, las gárgaras son enjuagues en la boca que después uno tiene que escupirlas, ¿no? Botarlas. Entonces, por eso es que no está considerado como por vía de eliminación directa. Y ahora, como vehículo no acuoso, tenemos inhalaciones, pulverizaciones y los colodiones. A ver, vamos ahora a despreparación. ¿Sí? Los colodiones.
¿Colodiones? Ya. A ver, ¿cómo te explico para que sea más fácil? Ya, conoces la contextura de la clara del huevo, ¿no es cierto? Hay unas soluciones que se mezclan con polvitos que va a tener esa contextura. Ese es un colorión, ¿cómo te puedo decir? A ver. ¿Te conoces la linaza? Sí, profesor. Ya. Lo que pasa es que el agua se junta con algunos principios activos y van a dar esa consistencia. ¿Eso para qué sirve? Nos puede servir como vehículo para un principio activo. ¿Ya? Va a depender de eso, de para qué efecto terapéutico desea utilizarse. Porque estamos viendo, porque no necesariamente van a ser estos fármacos de directa administración, sino también pueden ser vehículos para poder incorporar algún principio activo. ¿De acuerdo? Casi no, pero la verdad, en la práctica no hay mucho de esto. Solamente lo mencionaba porque está dentro del libro. Acá también lo menciona. Hay otros que estos son coloriones con a base de agua y estos son coloriones a base de alcohol. Éter o alcohol. ¿Ya? ¿Alguno otro? Duchas ya se entiende, ¿no? Que se hacen como duchas de la solución, los lavados, lociones, inhalaciones, y las inhalaciones es que se va a aspirar ese vehículo. Y pulverizaciones que se va a pulverizar. Ya, pulverizaciones. ¿Conocen ese chisguetito? Ahora que está de moda el alcohol. Cuando echan con ese chisguetito que es como un rociador. Eso van a ser las pulverizaciones. A ver, siguiente. Preparaciones acuosas. Un gran número de preparaciones líquidas emplean el agua como vehículo, por no decir la mayoría. En la mayoría de estas, el agua actúa como un solvente del principio activo o del aromatizante. En otras funciona como vehículo para suspender sustancias insolubles y así proveer una forma conveniente de administración o aplicación. Su falta de sabor, su carencia de acción irritante y de actividad farmacológica la hacen solvente ideal para estos propósitos. Como ustedes conocen, el agua es el elemento inocuo por naturaleza. Ya es inocuo y tiene la característica de disolver gran cantidad de solutos, de principios activos. ¿A qué me refiero? A que el agua disuelve casi todas las sustancias en las formulaciones de medicamentos. Por eso que nos dice que el agua es muy importante y el que más se utiliza cuando se hacen las formulaciones. ¿De acuerdo? Acá nos nombró un ejemplo de solución nasal. ¿Qué nos dice? Cosas destinadas a administrarse en las vías nasales, como gotas o como rocío. El ejemplo de una formulación sería clorhidrato de efedrina 0,5 gramos, clorobutanol, cloro de sodio 0,5 y agua 100 mililitros. ¿Ya? ¿Para qué nos servirán las soluciones nasales? ¿Qué entenderían por soluciones nasales? ¿Ya? ¿Para qué utilizamos una solución nasal? ¿Para qué nos sería útil? Cuando tiene congestión nasal. Muy bien, congestión nasal, cuando estamos tapados, la nariz está tapada. A ver, les voy a ayudar un poquito con esto de los nombres, para que no se mareen tanto. ¿Ustedes conocen la planta colicaballo? ¿Han oído hablar de colicaballo? ¿No? ¿Nunca han oído hablar de colicaballo? Sí, profesor. Ya. ¿Qué dijo, profe? La planta colicaballo, ¿conocen? No sé con qué nombre también lo conocerán ahí, Yo colicaballo. sí conozco, profesor, por la planta colicaballo. ¿Cómo es, no es cierto? Es como una especie de... O sea, la
Ajá, larguito, y con larguito. nuditos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Esa plantita tiene un componente especial, se llama efedrina. Esta efedrina es un principio activo descongestionante. ¿Ya? Por eso que esta solución nasal es descongestionante. ¿Por qué? Porque tiene clorito de efedrina. Y un ejemplo de esto es esa plantita. Así que si de repente tienen... Profesor, disculpe, ¿y cómo me preparo, profesor? Podrías hacer infusiones de la plantita. Y si tienes congestión nasal, o hacer vaporizaciones o hacerte gotear una gotita. ¿Ya? Y si no tienes ninguno de los dos, simplemente agua. ¿Qué es el cloruro de sodio? ¿Cómo lo conocemos su nombre comercial, su nombre común? Eso sí, ¿La sal? muy bien, la sal de cocina, ¿no es cierto? Ese es el cloruro de sodio. Si no tienen ninguno de los dos, pueden aplicar cloruro de sodio más agua. Les garantizo que también es descongestionante. Ya lo he probado. ¿Ya? Si pueden conseguir ¿Cuál dijo, profe? cloruro de sodio, que esa es la sal de casa, la sal de cocina, lo que le metes a tu sopita para que esté rico, es la misma sal. ¿Ya? 0,5 gramos en 100 mililitros es suficiente para tener efecto descongestionante. Ahora, si puedes conseguir la efedrina, mejor. Entre los dos, su efecto se va a potenciar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Perfecto, entonces estamos aprendiendo también una formulación. Soluciones óticas. Ya también, ¿a qué lugar va a ir destinada una solución ótica? El oído, profesor. Ajá, muy bien. ¿Qué nos dice? Dice, las preparaciones comprenden anestésicos, podría ser como anestésicos, antibióticos y agentes antiinflamatorios. Por ejemplo, esto podría ser, en algunos casos, podría utilizarse para el cerumen cuando se llena, se tapona de suciedad el oído, podría utilizarse eso. O si no, en casos de otitis o en casos de una inflamación. ¿Ya? Eso podría utilizarse una solución óptica. Gotas oftálmicas, obviamente, ¿no? Ver los ojitos, eso ya está más que conocido. Sin embargo, hay que tener, las gotas oftálmicas tienen requisitos especiales, a diferencia del resto de formulaciones líquidas. Son soluciones acuosas u oleosas, concebidas para aplicación ocular, cuyos requisitos son esterilidad o pobreza de gérmenes. Ya, esto por favor, importantísimo, esterilidad o pobreza de gérmenes. Incluso lo consideran de verdad estéril, que no debería tener ni una sola contaminación. Tiene que ser transparente, tiene que tener buena conservación, tonicidad, estabilidad, ya, y estabilidad. A ver, ¿cómo les explico esto de la tonicidad? Nosotros tenemos una concentración definida de sal en nuestro organismo. ¿Ya? A ver, una preguntita. ¿Cuál es la concentración del suero fisiológico? Ahora conocen ese producto, ¿no? ¿Lo han visto? Los que están... 9%. Muy bien, 9%. ¿Ya? 9%. Profesor. ¿Qué? ¿Cuál? El suero fisiológico. El suero fisiológico, lo que se les pone cuando están hospitalizados, les van a poner vía. Ya, suero fisiológico. Y he escuchado otra. Ya. Entonces, ya me han dicho 0,9%, ¿no es cierto? Más o menos, 9%, que es 0,9 gramos en 100 mililitros. A esa ¿qué es esa? ¿Ya qué componente tiene cero? A ver, ¿me escuchan? Ya, escúchenme un momentito, por favor. Les repetía. ¿Qué componentes tiene el suero fisiológico? ¿Qué es el suero fisiológico? Le dije, profesor, disculpe, hace 2
últimas actividades que nos dio, no lo subí a Laura. No lo escuché, ¿podría subirlo por favor ahora? Así. Y me dices, hola, sí, súbelo por favor, porque si no te pondré 0. ¿Quién? ¿Qué ha pasado, Mari? ¿En qué clase estás, Marilyn? Lo siento, profesor. Ya la confundí con una persona, Mari. No, es que estaba hablando acá, no me había dado cuenta que estaba con el micro activado. Discúlpeme. Ya, entonces, volviendo al tema. Les decía, ya su compañera me respondió, al 9% en suelo fisiológico. Pero, ¿9% de qué? ¿Qué componente hay ahí? ¿Qué es el que está ahí en el suelo fisiológico? El agua. ¿Con qué? Son dos cositas. Agua ahí. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta? ¿Cuál? ¿Qué dijiste, Marilyn? ¿Está hablando sobre el sodio? Ajá. Pero ¿cuál es el completo? ¿Sodio qué es? Su nombre químico completo. Sodio. Ya. ¿Eso qué nombre le hemos dicho que es el nombre comercial? ¿Nombre común? Sal. Perfecto. Muy bien. Ahora que me han entendido esto, van a entender mejor lo de tonicidad. El suero fisiológico es agua y sal. Y está a una concentración definida. 9%. 9%. ¿Por qué es esa concentración? Porque es la misma concentración que nosotros tenemos de sal en sangre. En nuestra sangre también tenemos agua y sal, 9%. Si nosotros tenemos, mejor dicho, si nos administran una solución con menor concentración o mayor concentración, todos nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos, todas nuestras células de la sangre van a reventar. ¿Se entiende por qué es tan importante esto de la concentración? Si no, yo le pongo un poquito más, mis glóbulos rojos, todas mis células van a reventar. Y puedo morir hasta por anemia. Es muy importante la tonicidad. Entonces, del mismo modo, las gotas oftálmicas tienen que tener esa tonicidad, esa concentración en el ojito. ¿Para qué? Para que no nos haga daño. Porque ustedes saben que el ojito está bastante vascularizado, ¿cierto? Hay bastantes venitas capilares. Una mala tonicidad, una mala concentración de principios activos ahí, de sal, puede generar irritación ocular y hasta conjuntivitis. ¿Ahora me entendieron esto de la tonicidad? Tonicidad es la concentración de sal en los líquidos corporales. ¿Se entendió? ¿Se entendió o se marearon? Sí, pero no se entendió mucho. Se entendió, profe. Ya, de acuerdo. Y estabilidad, que nosotros Profe, ¿y la dextrosa? ¿Dextrosa qué por ciento está? La dextrosa no hay mucho problema. Al 5 y al 10. Ya, eso va a depender. La dextrosa, recuerden que es algo que nosotros prácticamente ya viene al 5%, al 10%, incluso hasta el 33%. Pero ¿de qué va a depender? Por ejemplo, esas cosas que son de alta concentración son para personas que tienen hipoglucemia. Les pongo un ejemplo. Aquellas personas que se han aplicado una dosis mayor de insulina, por ejemplo, hacen que su nivel de azúcar baje. Y si su nivel de azúcar baja, la persona se puede hasta desmayar. Y en esos casos es que se utilizan las glucosas que son de más concentración. Sin embargo, solamente en casos especiales. En el azúcar no hay tanto problema. En la sal sí. La sal es un poquito delicado. Ya por eso que siempre va a estar al 9%. A menos que el paciente... ¿Sí? Cuando una persona está deshidratado, ¿y se le pone también eso? El suelo fisiológico. Claro. Ajá. Sí, pues eso vas a ver. Si una persona está deshidratada, ahí está. Si una persona ha estado con un cuadro de diarrea grave y se va a internar, lo primero que le van a poner es suero fisiológico. ¿Solo eso, profesor? ¿Solo eso? Sí, con eso nomás. Y por vía oral sales de rehidratación. ¿Qué es caso, profesor? ¿Me tomaría agua con sal
Claro, si lo puedes tolerar, normal, pues. Porque es peor. ¿Qué va a estar tomando en agua con sal? ¿Por qué creen que después que están mal, la persona tiene que tomar calditos? Después de una persona que se hace el estómago, tiene que tomar, no sé, caldito de res, no, caldito de pollo más que nada. Sofía no sabe, profesora Sofía. Ya. Entonces, por eso es, solamente como rehidratante. No lo voy a poner sal. ¿Qué cosa has dicho? ¿Yo? ¿Y tú seguro sabes eso? Te van a pelear, la clase está siendo grabada. Así que es, no sé, un salón muy juguetón, van a decir. ¿Ya? Ya se cree que la que sabe todo, nada más. No, por favor. Ya, entonces ya. Estamos aprendiendo esto un poco, al menos aprovecharé las clases de para que también despeje esas dudas, ¿ya? ¿Una pregunta más? Sobre tonicidad. Muy bien, ahora sí. Soluciones para administración por vía oral. Es decir, aquello que vamos a consumir, vamos a tomar, va a llegar a nuestra barriguita. Primero, soluciones con vehículo acuoso. Lo más común, lo más característico, los jarabes, que son soluciones concentradas de azúcar, por ejemplo, sacarosa, en agua u otro líquido acuoso. Cuando para disolver la sacarosa se utiliza el agua purificada, el jarabe resultante se llama jarabe simple. Cuando se le añade una o más sustancias medicinales, se llama jarabe medicinal. Muy bien. Entonces, cuando solamente es agua y azúcar, es jarabe, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Agua más azúcar, ¿qué es? Profesor, agua con azúcar. Ajá, agua con azúcar, ¿qué llamamos? Jarabe. Muy bien. Jarabe simple. Jarabe. ¿Qué pasa si yo a mi agüita más antes le había hecho reposar, digamos, o le he agregado, ya eso que lo habíamos mencionado, hierba, manzanilla, ya por decirlo así, manzanilla, mi infusión de manzanilla, y también le agrego el azúcar hasta que se haga espeso. ¿Cómo vamos a llamar eso? Y ese va a ser un jarabe medicinal, porque ya estamos agregando un principio activo, algo que vaya a hacer efecto. Puede ser un efecto digestivo, ¿no es cierto? O sea, cuando ya agregamos un principio activo al agua y le agregamos después el azúcar, ya estamos llamando jarabe medicinal. ¿Se entiende la diferencia? Ya. ¿Qué nos dice después? Nos dice que los jarabes no medicinales contienen grandes cantidades de sustancias aromáticas y saborizantes y se emplean como vehículos para la administración de un gran número de principios activos, debido a que gozan de gran aceptación en niños y ancianos. Entonces, no solamente un jarabe simple podría ser agua con azúcar, sino también podríamos ponerle saborizantes o sustancias aromáticas para darle una mejor presentación y que sea más aceptable para nuestra población pediátrica o adulta. Cuando ya agregamos un principio activo que se vaya a causar un efecto terapéutico, ya vamos a llamar jarabe medicinal. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? No. Muy bien. En la preparación de los jarabes se debe tener mucho cuidado al elegir la calidad de la sacarosa. Ojo, es importante escoger la calidad de la sacarosa, la cual debe ser del mayor grado de pureza obtenible. Igual cuando debe tenerse con el agua, la cual debe ser purificada y libre de sustancias extrañas. Los recipientes en los cuales se preparan los jarabes deben estar completamente limpios para evitar la contaminación y la ulterior descomposición del producto. Nos está diciendo que para la preparación de los jarabes tenemos que utilizar agua purificada. ¿Nos va a servir el agua de caño? ¿El agua de caño sería útil? ¿No es cierto? Porque el agua de caño no solamente es agua, tiene cloro, tiene otras sustancias que pueden perjudicar a nuestra preparación. Entonces tendríamos que utilizar en este caso agua purificada. Aprovecho acá la oportunidad para preguntarles, ¿será lo mismo
el agua mineral con el agua purificada? Les pongo ejemplos de marcas. El agua No es igual, profesor. El propio nombre lo dice. Pues mineral yo creo que significa que va a tener minerales. Ya, muy bien. Y purificada es como solamente va a estar libre de contaminantes. Ajá. O va a ser agua como estéril, ¿no? Algo así. Ya, muy bien. Ya, porque en el mercado tenemos muchos productos de agua. Agua purificada, agua ozonizada y agua mineral. Como tú dices, muchas veces la gente se equivoca. Véndeme un agua mineral y se llevan su agua pura. ¿Qué más hay? Agua pura, agua San Luis, San Mateo. Esas aguas de las comerciales. La única agua mineral que conozco yo en el mercado es la Socosani. No sé si habrán probado. Pero es única agua mineral. ¿Por qué? Tiene minerales, pues tú lo has dicho, tiene minerales. En cambio los otros simplemente son aguas purificadas. Y de repente, bueno, para empezar la práctica podrían utilizar ese agua como base para su jarabe. ¿Ya? Las aguas purificadas no deben tener ningún tipo de aditivo a su composición. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia, profesor. Ajá. Espero que tengan en cuenta porque agua mineral están llevándose su San Mateo, que digo, ¿qué hablan? Son ceras. Agua mineral es solamente que tiene minerales. Muy bien. El conocimiento es poder, recuerden. ¿Qué nos dice después? Es muy importante que la concentración de la sacarosa no se aproxime mucho a su punto de saturación, ya que esta condición puede dar lugar a la cristalización por cambios de temperatura. Las soluciones diluidas de sacarosa constituyen un excelente medio de cultivo para muchos microorganismos. En cambio, las soluciones concentradas retardan su crecimiento. A ver, primero voy a tomarlo en dos partes esta redacción. Nos dice que hay que tener cuidado que la sacarosa llegue a su punto de saturación. Les voy a explicar el punto de saturación. Hay una cantidad de azúcar que solamente el agua puede tolerar. Creo que está acá, ¿dónde está? Voy a ayudar. Ya. 850 gramos, ¿ya? Recuerden ese valorcito. Entonces, el azúcar solo puede disolver cierta cantidad de azúcar. El agua solo puede disolver hasta cierta cantidad de azúcar. Después que se agrega esa cantidad, el agua le resulta muy difícil, ya no le resulta posible disolver más. Y si por A o B se fuerza la disolución, cuando el agua se enfríe, se va a cristalizar. Es decir, habrán visto a veces cuando no remueven bien el azúcar, en su taza queda en la base. Queda en la base el azúcar, profe, cuando no le remueven bien. Ajá. Del mismo modo, cuando tú le has puesto demasiada azúcar a tu agua, a tu jarabe, cuando tú estás preparando tu jarabe y te excedes de la cantidad de azúcar, se va a disolver ese rato, sí, en caliente. Pero cuando se enfríe, se va a volver cristalito, se va a volver a depositar el azúcar excedente. Entonces, punto de saturación es la concentración máxima que puede tolerar el agua. ¿Y qué nos dice acá en la farmacopea? En un litro de agua, máximo puede tolerarse 850 gramos. ¿De acuerdo? Si nosotros nos excedemos, podemos producir que se sature y se cristalice. Obviamente va a depender de la calidad del azúcar también. Va a haber azúcares que se saturan más rápido y otros que no. Los más finos van a poder incluso agregarse más azúcar y los que no van a cristalizar más rápido. Ya va a depender de eso. Ya, eso llamamos saturación, cuando ya no se puede disolver más. ¿Ya? Tú por más que muevas, ya no se disuelve el azúcar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya.
Otra cosa, nos dice que las soluciones diluidas de sacarosa constituyen un excelente medio de cultivo para muchos microorganismos. En cambio, las soluciones concentradas retardan su crecimiento. El azúcar, el azúcar a grandes concentraciones es un conservante natural. El azúcar a altas concentraciones es un conservante natural, a diferencia de un azúcar diluido. Es decir, si tú tienes a una... A ver, les pongo un ejemplo. Si tú a tu taza de té le pones una cucharita de azúcar y lo dejas un par de días, se va a fermentar. Vas a ver que vas a regresar y ya está, su sabor ha cambiado, su olor ha cambiado y todo. En cambio, si esa misma solución o infusión de té, tú lo vuelves, le das la concentración como si fuera un jarabe, vas a darte cuenta que al contrario el azúcar va a ser como conservante. Esa gran concentración de azúcar impide el crecimiento bacteriano. Justamente por eso de la tonicidad. Recuerda que les dije de la concentración, que si estaba muy concentrado puede reventar las células de nuestro cuerpo. ¿Recuerda? Con la sal. ¿Recuerdan o no? Ya del mismo modo el azúcar va a causar ese problema, esa actividad de las bacterias, cuando está muy concentrado. Sí. ¿Qué dijo? Alta concentración de azúcar es... conservante. Ya. Cuando estamos hablando de la concentración de jarabe. Por eso la miel también es un gran conservante. Incluso han visto... ¿Cómo era el ejemplo? ¿Cómo vi la noticia? Que una tumba de una momia en Egipto había dejado miel hace cientos de años. Y cuando la han sacado, la miel seguía intacta. Tanto es así su poder de conservación del azúcar. ¿Se dan cuenta? Así sucedió, así me lo contó mi abuelita. Muy bien. Cuando se prepara el caliente... Se burlan ahí. Cuando se prepara el jarabe en caliente, se produce una ligera inversión de la sacarosa. La velocidad de esta inversión es grandemente acelerada por la presencia de ácidos, ya que el ion hidróneo actúa como un catalizador de esta reacción hidráulica. Ya. Para que lo entiendan más bonito, esto de inversión es cuando el azúcar cambia de color. ¿Qué color se pone el agua cuando le pones el azúcar? Si es blanca, normal. Si es rubia, turbio. Un color caramelo, ¿no es cierto? Un color caramelo. Pero cuando vamos a hacerlo en caliente, vas a ver que esta coloración se nota más. Eso llamamos inversión de la sacarosa. ¿Ya? Que en caliente la coloración del azúcar se torna más caramelizada, más oscura. Pues de preferencia es mejor disolver el azúcar en tibio. Si se puede en frío, sería espectacular, porque va a ser más clarito. Si no se puede en tibio, tendrá que ser en tibio, pero sí, eso sí se va a dar, que la coloración va a cambiar a un color caramelo. ¿Ya? Ahora, el azúcar invertida fermenta con mayor facilidad que la sacarosa y tiende a dar un color oscuro al jarabe. Sin embargo, los azúcares reductores, dextrosa y celulosa, formados en el jarabe como resultado de la inversión, son de gran importancia para evitar oxidación de otras sustancias. También nos está diciendo que esa coloración podría evitar que otras sustancias con otros principios activos se oxiden y se descompongan y no esté preparado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con respecto a la inversión, la coloración, la temperatura al disolver, algo? ¿Alguna consulta? Profesor, mayormente se utilizan azúcar rubia o blanca. En la práctica yo he visto que usábamos azúcar rubia, pero no sé si era por pobreza o porque no encontrábamos el azúcar blanca.
Sería bueno probarlo, ¿ah? Creo que se necesita más cantidad de azúcar blanca para que se haga jarabe. Creo. Sería cuestión de ponerlo en práctica. Si tienen tiempo, cómprense azuquitar y mezclen, pueden ver qué tal les sale. Recuerden que pueden reducir la dosis. Si era 850 gramos para un litro, la podría ser para medio litro o 425, y para menos cantidad de agua, menos cantidad de azúcar. Podría ser una buena práctica. Pero yo en la práctica sí usaba el jarabe de rubia. la rubia era lo que yo utilizaba, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No. Ya. Continuemos. Entonces, miren, dice, así el azúcar invertida es 1.23 más veces más dulce que la sacarosa. La nebulosa formada durante la hidrólisis es causante del oscurecimiento del jarabe, pues es sensible al calor y se oscurece rápidamente. Entonces, nos está diciendo que ese azúcar, ese jarabe morenito es más dulce que el azúcar. Y eso nos conviene, claro, para que a los niños se les sea más agradable el consumirlo. ¿Ya? Y cuando se convierte en marroncito, el azúcar se convierte en lebulosa. Por eso que acá lo están mencionando. Ahora, según la farmacopea, un litro de jarabe simple se prepara con 850 gramos de azúcar. Miren, acá está lo que les decía. Un litro de jarabe se prepara con 850 gramos de azúcar. Y ya también para percolación, con 450 mililitros de agua en percolación. Percolación ya es con un equipo. Ya es con un equipo la percolación. Es diferente eso. Entonces lo que en la práctica más podemos utilizar es simplemente el jarabe, es preparar el jarabe con un litro de agua y 850 gramos de azúcar. El producto resultante debe tener una densidad de 34 a 5 grados B a temperatura ambiente. Para obtener un jarabe más transparente es aconsejable clarificarlo por filtración con pasta de papel cuando se prepara en caliente, por clarificación con clara de albúmina de huevo. Ajá. La verdad, a mí me convendría un poquito más que sea dulce. ¿Para qué? Para que sea más agradable para los niños. Y además es más complicado filtrarlo, el jarabe. ¿Por qué? El jarabe ya es espeso de por sí, ¿no es cierto? El jarabe ya es como miel prácticamente. ¿Y cuánto nos demoraría filtrar el producto? A ver, ¿se imagina? ¿Conocen el papel filtro ustedes, señoritas? ¿No? Si Carlos habla de pasta de papel. El papel filtro es como una hoja normal, como una hoja bond más gruesita, por la cual se pone en un embudo y se deja, se coloca encima el jarabe o cualquier otra solución. Y poco a poco va a ir goteando el filtrado. Ya a eso se refiere. Entonces que cuando se filtra de esa forma, el jarabe cambia su coloración a más clara. Eso ya va a depender de vuestra formulación y de qué producto quisieran elaborar. ¿Ya? Lo pongo ahí nomás para descripción. ¿Una pregunta con respecto a nuestro jarabe simple? ¿Ninguna? Entonces, continuemos. Según la farmacopea americana, un litro de jarabe simple se prepara con 850 gramos de azúcar y 450 gramos de cepa por porción. Para obtener un jarabe más simple. Se está repitiéndose del anterior diapositiva. Conservación de los jarabes. Muy bien. Cuando se preparan jarabes a escala industrial, es una necesidad de carácter económico el de adicionar un conservador que evite el crecimiento de microorganismos
y asegure su conservación. Entre los muchos conservadores utilizables para jarabes tenemos el ácido benzoico y el benzoato de sodio, en concentraciones de 0.1 a 0.2. El alcohol, la glicerina y el propilenglicol también podrían utilizarse. ¿Ya? Estamos viendo que se le puede adicionar también alcohol, la glicerina y propilenglicol. Pero sin embargo, lo que van a encontrar más en la práctica son estos dos: el ácido benzoico y el benzoato de sodio. Si ustedes leen la posología de uno de los jarabitos o cualquier otro medicamento de solución, van a darse cuenta que tiene estos conservantes. ¿Para qué? Para evitar el crecimiento bacteriano. Ahora, dice, cuando se emplea ácido benzoico o benzoato de sodio, estos se disuelven directamente en el jarabe, de acuerdo al porcentaje antes mencionado. Cuando se emplea glicerina, alcohol o propilenglicol, es necesario hacer una estimación de la cantidad de conservador, ya que estos no se calculan con referencia al volumen total de jarabe terminado, sino al agua libre. Ya eso se va a sacar de las farmacopeas. Sin embargo, el ácido benzoico y el benzoato de mencilo ya tienen una concentración establecida, desde 0.1 a 0.2%. Es decir, si yo voy a preparar 100 mililitros de jarabe, ¿cuántos miligramos de ácido benzoico voy a necesitar? A ver si es al 0.1%. A ver, señoritas, ¿quién me ayuda? Me dice que... De nuevo, profesor, por favor. Ya, les explico. Y acá nos está diciendo que el ácido benzoico se agrega en un 0.1% con respecto al preparado. Entonces yo les preguntaba, yo voy a preparar 100 mililitros de jarabe. ¿Cuántos miligramos de ácido benzoico voy a necesitar? No les entiendo bien. Ya. Les voy a poner la casita más fácil. Nos dice, si yo tengo que adicionar 0.1%, ¿qué quiere decir esto? Que 0.1, vamos a ver ya en gramos, 0.1 gramos de ácido benzoico me es útil para tratar 100 gramos de jarabe. Eso quiere decir 1%, ¿cierto? 0.1%. 0.1 en 100 gramos. Ahora, si yo quiero preparar 100 gramos, ¿cuánto de ácido benzoico voy a necesitar? ¿Conocen la regla de 3 simple? ¿Han practicado alguna vez con eso en matemáticas? ¿Y el profe? No. Profesor, acepte. ¿Quién quiere que lo acepte? ¿Elisa? Sí, profesor. Que me vuelva a enviar la solicitud. Ya, les decía, volviendo al tema. 0.1 gramos. ¿No es 10, profesor? No. Sí, 0.1 es 100 gramos. 0.1. 0.1 pues. ¿Sí o no? Sí, está bien. 0.1. Porque esto va a ser 100 por 0.1 sobre 100. Sobre 100. Entonces 100 con 100 se va. Y 0.1 nomás necesitaría. 0.1. Ajá. Entonces estamos viendo, ¿no? Si ustedes pueden conseguir este producto, este conservante, ya tienen como cuánta de concentración se va a utilizar en el formulado, dependiendo de cuánto desean preparar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ay, preparar es bastante fácil, ¿no? Es mezclar, combinar
y envasar. El detalle esto de la teoría y el conocimiento es realmente un poquito abrumador, es cansado. Ahora, ese es el jarabe simple, agua con azúcar. Tenemos otro que es jarabe de goma. Según la farmacopea americana, la composición de jarabe de goma es la siguiente. Goma arábica, 100 gramos. Bicarbonato de sodio, 1 gramo. Sacarosa, 800 gramos. ¿Qué significa CSP? A ver. Les voy a dar una pista. ¿Qué? De nuevo, profesor, no lo escuché bien, por favor. ¿Qué significa CSP? Les voy a dar el primer nombre. Cantidad. C de cantidad. Cantidad no suficiente para. Muy bien, cantidad suficiente para. Entonces, en esta formulación no le vamos a agregar 1000 mililitros de agua, ¿no? Sino que vamos a completar a 1000 mililitros. ¿Ya? Entonces, acá el agente espesante va a ser la goma arábica con la sacarosa. ¿Y para qué nos sirve el benzoato de sodio? ¿Qué función va a cumplir el benzoato de sodio? Si han estado atentas me van a responder. ¿No? ¿Escaldadura? ¿Qué? ¿Conservante? Ajá, muy bien, pero acá puede. Benzoato de sodio. Perdón, me he confundido con el dióxido de zinc. Ya, muy bien. Perfecto, estamos viendo entonces ¿qué así de simple se prepara una goma arábica? Ahora el detalle es conseguir la goma arábica, ¿no? ¿Dónde podríamos conseguir? En los laboratorios. El método operativo consiste en mezclar la goma en polvo, el benzoato de uncido y la sacarosa. O sea, todo lo que es sólido se va a mezclar. Se va a hacer como ¿qué? No se me ocurre nada. Se va a mezclar a que esté completamente homogéneo. Después, añadir 425 cc de agua purificada. Mezclar bien, calentar la mezcla en baño María hasta disolución completa de los ingredientes. Dejar enfriar y separar la espuma. Imagino que se va a formar espuma, la cual hay que retirarla. Y añadir, acá está, cantidad suficiente de agua destilada para llegar a los 1000 mililitros. Lo que les comentaba acá. Por último, mezclar bien y filtrar. Y esa sería nuestra base de jarabe de goma para preparar nosotros cualquier formulación magistral. El producto resultante se envasa en recipientes de vidrio y se tapa herméticamente sin dejar cámara de aire. Este jarabe puede ser aromatizado por adición de una esencia, como por ejemplo la de la vainilla. ¿Ya? Nos está diciendo que hay que, en lo posible, evitar que se quede aire en la botella. O sea, nuestra botella tiene que estar al ras. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. Y si se desea, se puede agregar vainilla. Ya estamos viendo dos tipos de jarabes, ¿no es cierto? El jarabe simple de azúcar y jarabe de goma con goma arábica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Si yo desearía incorporar un principio activo, ¿en qué parte lo pondría de la preparación? Al inicio. Al último, profesor. Yo lo pondría en el agüita, dependiendo, ¿no es cierto? Si mi compuesto es soluble en agua, lo pondría en agüita. ¿Para qué? Para que se disuelva más fácilmente y ya lo mezclo con los demás ingredientes y se va y no va a haber problema. Ahora, hay que tener cuidado. Nos dice que este producto se tiene que calentar. Ya, baño María hasta disolución. La temperatura generalmente es de 25 grados centígrados hasta los 37. Si mi compuesto, si mi principio activo
es termolábil. ¿Qué es termolábil? Que se va a descomponer con el calor. Si mi compuesto es termolábil, la adición debería ser al final, cuando ya esté enfriando mi jarabecito. Si aguanta bien el calor, si tolera bien el calor, tendría que adicionarlo antes del baño María. Entonces, hay que tener algunas consideraciones con respecto al principio activo que vayamos a añadir. ¿Ya? Traten de revisar siempre en bibliografía y comprobar si mi producto se deteriora en el calor o si no. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. Características de los jarabes. Organolépticas de los jarabes. Debe ser limpios y transparentes. Si se produce alguna turbidez o ligeras precipitaciones, se puede filtrar. La filtración es más efectiva y rápida en caliente. La filtración de jarabe se ha denominado clarificación. Allá. Nos dice que sean límpidos y transparentes. Ya, el hecho de que sea transparente no necesariamente significa que esté, ¿cómo les puedo decir? Clarito, ¿no? Lamentablemente en la práctica, en nuestros laboratorios, adecuados, sería muy difícil clarificarlo. Es decir, que sea translúcido. Lo que se trata de hacer es que sea lo más transparente posible. ¿A qué se refiere con eso? A que nuestro producto no esté flotando ninguna partícula. ¿De acuerdo? Que sea que esté completamente diluido todos los ingredientes. Eso me quiero referir. Que no haya sustancias flotando, no haya suspensiones, no haya productos precipitados, nada. Mientras nuestro producto tenga esa cualidad, ya todavía es todavía tolerado. Lo que no se debe tolerar es que el producto presente algún tipo de partícula en suspensión. ¿Ya? Y la clarificación es lo que les decía, es volverlo transparente nuestro jarabe. Se puede utilizar como filtrado y también incluso hay la adición de otros químicos que lo van a clarificar. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No, profesor. No. Y a ver, acá les doy un dato curioso. ¿Qué color es la gaseosa Sprite o la 7-Up? Transparente. Transparente, profesor. Muy bien. Para llegar a esa color, uno pensaría que este medicamento, al no tener colorantes, es un poco más sano que los demás, ¿no es cierto? ¿Se han puesto a pensar eso o no alguna vez? Que la diferencia de la Fanta, Inca Cola, que son amarillos, naranja, la KR, que es rojo. Uno pensaría que es más inocuo, ¿no es cierto? Al no tener colorantes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se les ha ocurrido eso alguna vez? Me dirán que nunca han pensado, nunca se han imaginado eso. Como no tiene colorante esta gaseosa, prefiero tomarla. ¿Nadie? ¿O no toman gaseosa, señorita? Si no toman, ya, perfecto. Me siento contento. Pero yo creo que si toman. Ay, chicas, nadie toma gaseosa. ¿Perdón, no les escuché? ¿Qué? Bueno, ¿a qué voy? Hay que, por ejemplo, este tipo de gaseosas sí o sí tienen al inicio de su preparación una coloración.
Lo que pasa es que se ponen otros aditivos que van a volverla transparente. O sea, no son del todo sano esas gaseosas. Del mismo modo, cuando vamos a hablar de clarificación, quiere decir que se va a adicionar otros componentes con el tal de conseguir una solución más translúcida. Aquí a la larga puede también ser perjudicial, puesto que estamos adicionando más químicos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Otro, estabilidad. Las alteraciones pueden presentarse por parte de los principios activos incorporados y por los azúcares utilizados. La sacarosa puede provocar cristalizaciones. Por fermentación fúngica, la sacarosa pasa de glucosa a levulosa, que al proseguir la fermentación se desprenderá anhídrido carbónico y quedará etanol en el jarabe. Como todo azúcar, pues, ¿no? Si ustedes dejan reposar bastante tiempo una solución azucarada, se va a fermentar y se va a producir etanol. De ahí es como se obtiene pues, el vino, el ron, la champaña, por fermentación. ¿Ya? El principio activo, en principio, el etanol es un buen conservante, evitando la proliferación de hongos, pero la alteración progresiva como fermentación acética que produce un olor desagradable a la solución. En otros componentes se va a utilizar el alcohol como conservante, siempre y cuando se agregue etanol como conservante, pero la producción del mismo producto, esa sí va a ser perjudicial, porque va a adicionar un olor desagradable a podrido, a fermentado a nuestra solución. ¿Ya? La esterilización de los jarabes sería un buen procedimiento para asegurar su conservación, pero no se puede sobrepasar la temperatura de 100 grados centígrados durante 30 minutos. Nos está diciendo que podemos esterilizar nuestros jarabes, es decir, que una vez envasados tengamos la certeza que no haya contaminación microbiológica en estos. ¿Y cómo sería el procedimiento? Como dice acá, ¿no? Llevándolo a 100 grados centígrados por 30 minutos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si es un jarabe simple no va a haber inconveniente, pero si va a tener ya incluido algún principio activo, tenemos que estar siempre al tanto de que nuestro principio activo no se vaya a deteriorar con el calor. Otra cosa, la adición de conservantes evita la proliferación de microorganismos y hongos. Se suelen utilizar del 0.10% a 0.15% de ácido benzoico, de benzoato de sodio o mezclas de metilparabeno y propilparabeno. Eso es lo que les había mostrado adelante, ¿no? Diapositivas más adelante, con los ejercicios y el ejemplo que les había demostrado. Una pregunta con respecto a jarabes, antes que pasemos a los geles. No, profesor. Ya. Geles entonces. Cuando les menciono geles, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué producto en gel ustedes conocen? No necesariamente que sea para administración por vía oral, ¿eh? ¿Qué producto que en gel conocen? A ver, menciónenme algunos. Soluciones profesor para el cabello. Ya, ¿qué más? Tópicos. También el hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio, creo, algo. Ajá, muy bien. Perfecto, entonces ya, al menos ya conocen la consistencia de los geles, ¿no es cierto? Una consistencia gelatinosa pero más fluida. Los geles son suspensiones en medio acuoso de drogas insolubles e hidratadas y cuyas partículas tienen dimensiones coloidales. El término coloidal hace referencia a esa textura gelatinosa, ¿ya? Coloidal significa gelatinosa. Por su naturaleza son idénticas a las magmas, excepto en tamaño de sus partículas que son más pequeñas. Cuando se les deja en reposo por un tiempo más o menos prolongado, toman forma gelatinosa o semisólida.
por lo que es muy frecuente referirse a geles. Ay, mi garganta van a disculpar. Es muy frecuente referirse como geles los productos que tienen consistencia gelatinosa, ya sean estas sustancias inorgánicas hidratadas o soluciones coloidales. ¿Ya? Y entonces estamos viendo que todos estos productos van a tener esa consistencia gelatinosa. Y cuando ya tenga esa consistencia gelatinosa, ya podemos denominarlos geles. Ahora, la farmacopea americana incluye el gel hidróxido de aluminio líquido y el gel hidróxido de aluminio seco. El gel de hidróxido de aluminio es una suspensión que contiene el equivalente de no menos de 3,6 ni más de 4,4% de dióxido de aluminio, bajo la forma de hidróxido. Puede contener aromatizantes, tales como la esencia de menta, y aditivos, tales como sorbitol, sacarosa, sacarina, glicerina u otros agentes, edulcorantes, y benzoato de sodio o ácido benzoico en cantidad no mayor a 0,5% como conservante. ¿Ya? Aquí ya nos está mencionando la preparación de este gel de hidróxido de aluminio líquido. Y como les comentaba, es el único principio activo, es el único medicamento que he visto que venga en esta forma. Gel de hidróxido de aluminio. Y se utiliza para tratar la gastritis. Como así se toma, habrán visto el bismutol o la misma leche de magnesia. Para esa misma indicación se utilizarían estos geles de hidróxido de aluminio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a los geles? No. Ya. Lo único que tienen que saber es que toda formulación que vayan a hacer y tenga con textura gelatinosa, ya va a ser un gel. Usen lo que usen, mezclen lo que mezclen. Cuando sea gelatinoso, ya eso van a denominarlo como gel. Jaleas y mucílagos. A ver, ¿de qué trata estas formas farmacéuticas? Mucílagos son líquidos densos, viscosos y adhesivos que se producen dispersando goma en agua o extrayendo con agua los principios mucilaginosos de sustancias vegetales, gomas, acacias, tragacanto, sustancias sintéticas como el alcohol polivinílico, miliosa, carboximetil, celulosa. El ejemplo más común de mucílago es el de la sábila. ¿Han visto la sábila, no es cierto? Lo que tiene en el centro. Sí. Ya, eso podemos denominar mucílago. ¿Ya? Jaleas son una clase de geles cuya matriz coherente estructural contiene una gran proporción de líquido, por lo general agua. Se usan como lubricantes para guantes quirúrgicos, catéteres y termómetros rectales. También como anestésicos tópicos. Existen jaleas vaginales terapéuticas y ciertos preparados similares que se utilizan como anticonceptivos y espermaticidas. Ajá. Esta jalea, por ejemplo, la he visto en las lidocaína, pero yo los considero más un sinónimo, jalea con gel. La única diferencia será porque la jalea es más viscoso, más acuoso es la jalea. ¿Ya? El gel, por el contrario, es más sólido. La única diferencia entonces entre gel y jalea sería su consistencia. Los geles van a ser más sólidos y las jaleas son más fluidas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No se preocupe, esto es solamente como introducción. Después ya vamos a abarcar bien cada uno de ellos. Suspensiones. Otro fármaco por vía oral que es bastante común en la práctica.
Las suspensiones son sistemas heterogéneos que contienen sólidos pulverizados, los cuales se sedimentan más o menos rápidamente dependiendo de varios factores, tales como la densidad, tamaño y forma de las partículas. La densidad y viscosidad del medio, temperatura y otros factores tales como la agitación. Si los factores mencionados anteriormente se mantienen constantes, la velocidad de sedimentación dependerá únicamente del tamaño de las partículas. O sea que a mayor tamaño, mayor velocidad de sedimentación y viceversa. Desde el punto de vista es importante que las sustancias, al ser suspendidas, se encuentren en el estado de polvo fino. La densidad y viscosidad de un medio dado puede ser aumentada disolviendo sustancias tales como la glicerina o azúcar, dispersando sustancias coloidales tales como el agar-agar, la goma tragacanto, o por la presencia de sustancias con gran afinidad por el agua tales como la bentonina o tapulgita. Bueno, ¿qué es lo importante resaltar de esto? Que cuando hablamos de suspensiones nos está refiriendo a solutos, es decir, a principios activos que no se van a disolver, que van a estar flotando en el medio que se les ha incorporado, es decir, en los excipientes. ¿Ya? Y va a depender su sedimentación de la consistencia de su excipiente. Si su excipiente es más gelatinoso, más viscoso, ¿se van a sedimentar más rápido o más lento? A ver, repito la pregunta. Si mi excipiente es viscoso, mis principios activos que están ahí flotando, ¿se van a sedimentar más rápido o más lento? Más lento. Claro, porque les va a tomar más tiempo llevar a la base. Muy bien, están atentas entonces. Y también nos indica el tamaño de la partícula. ¿Cuál se va a sedimentar más rápido? ¿Una partícula gruesa o un polvo fino? Un polvo fino. ¿Un polvo fino se va a sedimentar más rápido? La gruesa, porque va a tener más peso. Ajá, muy bien, muy bien. Estaba yo observando esa respuesta. Ay, ya está pasando, me factura la garganta, ya. Me van a disculpar. Entonces, estamos viendo que para nuestra formulación de jarabes tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que nuestro principio activo esté muy, muy finamente pulverizado y que nuestro medio sea lo más viscoso posible. Tampoco excedernos, ¿no? Que no vamos a darle al niño vamos a hacer una suspensión de Quaker, ¿no es cierto? Tiene que ser tolerable. ¿Esto con el fin de qué? De homogenizar de mejor manera nuestra suspensión. A ver, les pregunto, ¿qué pasaría si a un niño se le prepara una suspensión y se le da sin agitarse? ¿Qué pasaría? ¿Va a consumir el medicamento? No, profesor, porque yo creo que si la suspensión es como que le dice bien claro su nombre suspendido, el principio activo está en su base, si en caso que no lo agita, yo creo que no va a ser el efecto. Claro, lo que va a tomar es el agua, no va a tomar el medicamento, mejor dicho, el principio activo. Entonces, en lo que son suspensiones nos conviene que permanezca más tiempo suspendido el principio activo. Obviamente no va a estar siempre así, ¿no? Pero sí podemos hacer que se mantenga más tiempo suspendido o flotando. ¿Para qué? Para que podamos administrar una adecuada dosis al paciente. Eso, en resumidas cuentas, de eso trata esa diapositiva. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con respecto a suspensiones? ¿Alguna duda, consulta, interrogante, pregunta? Creo que sí.
entendido bien, me han captado bien lo que es una suspensión. Soluciones con vehículo no acuoso para administración oral. Soluciones con vehículo no acuoso. Acá ya nos está hablando de aquellas soluciones que en vez de agua se puede utilizar alcohol, glicerina, etcétera, etcétera. Pero para no hacerlo muy pesado la clase, esto ya lo vamos a avanzar en nuestra próxima sesión, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a suspensiones, a jarabes, gomas, mucílagos o geles? Ya, señoritas, entonces, por favor, tienen tiempo, vayan revisando la tarea. Les pido por favor que sea en PDF para que sea más fácil subirlo a la plataforma y también para que yo pueda calificarlo de mejor manera. Cualquier consulta. Profesor. ¿Sí? Profesor, no puedo descargar esa aplicación, profesor, no aparece igual. ¿Qué aparece? Aparece en otras presentaciones. Pero si yo mismo lo he descargado. Profesor. ¿A nadie? El profe ya la ha comido y él. Se me ha desconectado, van a disculpar. ¿Qué decían? ¿Que no se puede? Profe. Sí. ¿Ahí? Estoy... Sí, profesor, creo. No, estoy aquí. Me van a disculpar. ¿Qué me decían?